haré una pequeñita introducción para situarnos en la conversación. Aproximadamente hasta el año 2000 había un cierto consenso en el mundo de la salud mental. Ese consenso, que a veces era disenso, era el modelo biopolítico, biopsicosocial, valga el lapsus de lo político. El modelo biopsicosocial. Este modelo se va al garete a partir de un informe muy preciso de un informe pedido en 1999 por Martina Aubry y Bernard Kouchner. Martina Aubry era la ministra de Asuntos Sociales del gobierno Jospin y Kouchner era el ministro de la Salud. Ese informe lo pidieron porque con la audacia política de Martina Aubry consideraban en Francia que algo estaba ocurriendo en la juventud, en la infancia y en la juventud. Este informe tiene más o menos 100 páginas, pero se puede resumir en 3 puntos. El primer punto: los adolescentes y jóvenes ya no confían en las instituciones clásicas. 1999. Los adolescentes y jóvenes no esperan nada de los dispositivos clásicos de salud, de educación, de servicios sociales. Segundo punto: el Alto Comisionado de Asuntos para la Salud descubre sorprendentemente que gran parte de la nosografía psiquiátrica, gran parte de las clasificaciones psiquiátricas se han ido al traste. Y estamos hablando de Francia. Francia con sus grandes tratados sobre el malestar de la infancia. Se sorprenden y descubren que gran parte de esos jóvenes están en souffrance. Sufren y viven de manera suspendida sus vidas. Es una sorpresa. Y el tercer punto: se preguntan cómo hacer protagonistas, cómo facilitar que sean protagonistas estos adolescentes y jóvenes. Esta pregunta nos la seguimos preguntando. Lo anterior ya sabéis cómo va, en relación a los diagnósticos, en relación a lo que Maribel llamaba la facilidad de la accesibilidad a los dispositivos, que la mayor parte de nuestros dispositivos, no hay que olvidarlo, en Cataluña están fechados, son 1980. Desde entonces no ha habido demasiadas sorpresas. Bien, entonces, después de este baño de realidad con Martina Aubry, Roger Vallesca, que es coordinador del área de salud mental infanto-juvenil del Hospital del Sagrat Cor de Martorell, va a participar junto a Susana Brignoni, directora de la Fundación Nou Barris, y Josep Moya, del equipo CIPAIS.
Miriam se va a ocupar de la red. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, como decía al principio, a conversar, ¿no? Y hemos ido preparándonos algunas preguntas, algunas ideas. Queremos que la conversación primero sea entre nosotros, en la mesa, y después podáis participar. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos el orden. ¿No? ¿Seguimos el orden? Bien. Roger. Empieza Roger. Qué bien. Pues nada, encantado de estar aquí con todas vosotras y todos vosotros. Bueno, primero felicitar a la doctora Hombrados por la conferencia. Yo pienso que ha sido muy clara en lo que nos ha explicado y muy sugerente también. A mí al menos me sugirió varias preguntas. Si acaso yo le realizaré la primera, ¿no? Luego, sí, porque había varias, pero igual para repartir un poco más el juego. La primera tiene que ver en realidad con algo que planteaba Josep Moy al principio, ¿no? Que decía que cada uno de nosotros seguramente tiene su propio concepto de lo que significa esto de la comunitaria, ¿no? De la salud mental comunitaria. Y lo pensaba justamente porque yo en la actualidad coordino 3 servicios, que son 2 centros de salud mental infanto-juveniles y un hospital de día de adolescentes, a los cuales se les llama dispositivos comunitarios, ¿no? Seguramente por comparación a los dispositivos hospitalarios. Entonces, claro, inicialmente uno piensa, pues como yo estoy en un dispositivo comunitario, entonces estoy haciendo atención comunitaria, ¿no? Pero luego pensé, ¿no? Si no es que nos estamos confundiendo pensando en que atender de una forma próxima a la comunidad es lo mismo que atender de una forma comunitaria, ¿no? Es decir, si no estamos confundiendo un servicio de proximidad con realizar un abordaje comunitario. Cierto es que nuestros servicios cada vez están más próximos al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, con los programas de colaboración con la atención primaria y comunitaria, que por cierto también se le llama así. También con nuevos programas que ahora estamos poniendo en marcha, como pueden ser el programa de atención a la crisis, que sí que tiene todavía más una vertiente todavía más comunitaria, ¿no? Pero la pregunta inicial sería esta, ¿no? ¿Estamos realmente haciendo atención comunitaria o estamos haciendo atención en la comunidad? O sea, atención individualizada en la comunidad, ¿no? A mí esto me parece especialmente relevante porque, al menos desde mi punto de vista, la atención comunitaria debería de ser una atención de la que participe la comunidad y que genere cambios en la comunidad que luego reviertan en un cambio en el sujeto. Es cierto que el sujeto también forma parte de la comunidad y que si intervenimos en él, en el individuo, también eso genera luego cambios en lo comunitario. Pero quizá, para mí, el acento sería ponerlo en esto, ¿no? En cómo podemos trabajar para cambiar cosas en la comunidad que generen un entorno comunitario más saludable, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sería un poco esta, ¿no? ¿Qué entendemos como abordaje comunitario? Y si tener un despacho en el centro del pueblo o incluso, ¿no?, en un centro cívico, ¿eso significa que hacemos atención comunitaria? O si simplemente es hacer una atención individualizada o incluso grupal, pero no propiamente comunitaria. Bueno, de todas maneras, que esto no se convierta en un examen, yo quiero que todos participen. Quiero que todos participéis, yo voy a dar mi opinión, pero por supuesto que el resto de los compañeros de la mesa me gustaría, sobre todo porque vosotros sois los que trabajáis en el día a día en estos servicios y sabéis mejor que nadie qué tipo de servicios estáis prestando, ¿no?
Yo creo que la pregunta que hace Roger pues se contesta por sí sola porque de alguna manera estás dando también la respuesta. Yo creo que una cosa es el enfoque comunitario y otro el trabajo de los servicios en la comunidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? El abordaje comunitario que implica pues todo lo que hemos visto anteriormente. La interdisciplinariedad, la detección precoz, la definición de factores de riesgo, el intervenir para mejorar los factores de protección. Ese es el enfoque comunitario. ¿Se está haciendo eso? Eso vosotros como profesionales sois los que tenéis la respuesta y conocéis de primera mano si eso realmente se está haciendo o se está haciendo un sistema de intervención tradicional cuando la persona llega con el problema sin haber hecho previamente un trabajo de detección precoz de cuáles son los grupos de riesgo o aquellos colectivos que son más vulnerables. Es cierto que sí hemos conseguido uno de los principios fundamentales, que era el de la accesibilidad, ¿no? Yo creo que el hecho de estar ubicados en la comunidad, fuera del ámbito hospitalario, pues hace que sea un recurso mucho más cercano a la sociedad y que sabe identificarlo, sabe dónde está y sabe dónde tiene que ir. Pero es cierto que no hay que confundir el enfoque comunitario con el trabajo en la comunidad. Uno hace referencia a todo lo que son los principios de la salud mental comunitaria y el otro a la facilidad de la accesibilidad de los dispositivos de salud. Quizá también la confusión venga dada por el hecho de que quizás no quedan muy claros los objetivos que queremos desarrollar, qué es lo que nos planteamos nosotros como profesionales o como institución que tenemos que hacer en esos dispositivos. Y quizá la confusión venga por ahí. Pero lo que sí me queda absolutamente claro es que la ubicación en la comunidad no garantiza per se que se esté desarrollando un trabajo comunitario. O sea, eso me queda absolutamente claro. Quizá es un momento de replantearse qué objetivo nos queremos plantear desde estos dispositivos de salud y si queremos tender hacia ese modelo de salud mental comunitaria o seguimos con una propuesta de trabajo más centrada en el tratamiento individualizado, pero más accesible a la comunidad, ¿no? Yo creo que vosotros conocéis más de cerca el trabajo que hacéis día a día y también, bueno, pues podéis ilustrarnos si se hace realmente ese trabajo interdisciplinar, si se hace ese trabajo de detección precoz de los grupos de riesgo, si se hacen programas de promoción de la salud, programas con aquellos grupos de riesgo para la detección precoz de los problemas y que no se agudicen y que realmente requiera ese tratamiento individualizado. Gracias, Maribel. Creo que Susana quería intervenir. Bueno, no, estaba pensando en esta palabra accesibilidad, por ejemplo, es una palabra que nos tortura. Sí. Para decir cosas de la práctica, ¿no? Del día a día. Es una palabra que nos tortura y tal vez nos tortura porque, o sea, lo que me parece interesante de que si pudiéramos hoy avanzar un poco más, porque venimos trabajando sobre esta cuestión de la salud mental comunitaria ya desde hace mucho tiempo. De hecho, hace un mes hubo otras jornadas que se llamaban Repensar la salud mental comunitaria y a mí me pareció muy interesante utilizar esta palabra repensar. Porque me parece que cuando hablamos de objetivos, antes de poder hablar de objetivos, me parece que tendríamos que poder pensar cuáles son los conceptos, ¿no? Sobre los que, por ejemplo, podríamos dedicarnos a reflexionar para poder inventar el centro de salud mental a donde nos gustaría trabajar, ¿no? Por ejemplo, porque no estoy muy segura de que trabajemos en el centro de salud mental a donde nos gustaría trabajar. Y en ese sentido, creo que el punto más que repensar la salud mental comunitaria, se trata de repensar la salud mental. Porque me parece que hay como dos riesgos con esta cuestión de la salud mental comunitaria. Una es, o tres.
Una es que se produzca el deslizamiento de creer que la salud mental comunitaria es un objeto, ¿no? Como si fuera algo que existe. Otra es que la salud mental comunitaria, que es algo de lo que me parece que está sucediendo en este momento, aparezca como una especialización de la salud mental, y no estoy segura que hay que ubicarla en esos términos. Y otra que en tu charla lo fuiste diciendo, esto es lo que debería ser, pero a ver qué es, ¿no? Otra es que se convierta en un ideal, porque ya sabemos que la cuestión con que algo se convierta en un ideal es que muy rápidamente se convierte en un mandato, ¿no? Que es un poco por ahí de lo que estamos afectados los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Es decir, que hay algo de ciertos mandatos, ¿no? Que organizan nuestra atención, ¿no? Pero que dan bastante poco espacio para la reflexión. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Es decir, ¿no deberíamos intentar hacer, en primer lugar, una cierta genealogía del concepto de salud mental comunitaria? Porque el concepto de salud mental comunitaria tiene unos orígenes, ¿no? Tiene unos orígenes que son muy precisos y que fueron una respuesta en un momento histórico dado a cuestiones que estaban pasando con la salud mental y la forma de pensar a las personas, ¿no? Que produjeron, por ejemplo, el hecho de cerrar los manicomios, podríamos decir así, poder pensar otra forma de atender el trastorno mental grave, y por ende aparece el modelo de la salud mental comunitaria, ¿no? Como una respuesta a ese momento. Entonces, a mí me da la impresión de que sería interesante poder hablar más del momento en el que estamos para poder pensar esa respuesta que tenemos que crear. Antes, por ejemplo, Magda Casamichana decía crear la salud mental comunitaria. Y ella decía, necesito tocarla, ¿no? Y me hizo acordar a esto que muchas veces aparece cuando hablamos de los protocolos, ¿no? Que los protocolos han hecho que desaparezcan los dedos de los médicos, ¿no? Cuando uno va a atenderse muchas veces con un médico, ningún médico te toca. Ya no te tocan, no te miran, digamos, y por ahí hasta no se puede pasar consulta si cae el sistema informático, ¿no? Que es algo bastante impresionante, ¿no? Que por ahí uno esperó toda la tarde y resulta que sale la enfermera y dice, no puede seguir pasando consulta porque cayó el sistema informático, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Para revisarme necesito el ordenador? Pues sí, ¿no? Entonces, digo, me parece que una cuestión que sería como interesante es poder pensar en qué tenemos que pensar, qué elementos tenemos nosotros mismos para repensarnos. Y digo, nosotros mismos, al mismo tiempo que pienso que la salud mental comunitaria obviamente tiene que responder a una voluntad política, que tiene que dotar de recursos, digamos, para poder hacer este despliegue que nos permita tener tiempo para pensar, ¿no? Entonces, más que pensar en los espacios, a mí me interesa pensar en los tiempos, ¿no? Y en ese punto pienso que algo de lo que tenemos que pensar es en la comunidad de profesionales, ¿no? Que es algo que por ahí no habría que darle unas vueltas, ¿no? Porque la comunidad de profesionales es un modo de comunidad, ¿no? Es decir, si pensamos que la comunidad es un espacio de problematización, ¿no? Un recorte que hacemos, bueno, ¿cómo pensar en este momento la comunidad de profesionales, ¿no? Que frente a esta cuestión de la salud mental comunitaria, que digo, siempre tiene el deslizamiento a convertirse en un mandato, ¿no? Tenemos que hacer salir, y parece que todos tenemos que salir. Ahora el programa de crisis, ¿no? Hay que ir a domicilio. ¿Por qué hay que ir a domicilio? ¿Hay que ir a domicilio o no? Hay que ver un poco lo que hay que hacer en cada caso. ¿Cómo? Bueno, nada. Susana, le dejamos paso a Josep. Antes yo querría meter un poco de baza en el asunto. Susana insistía mucho en el tiempo. ¿Os imagináis este desfase que hay entre las listas de espera y el just in time de los adolescentes? Es extraordinario. El just in time lo inventó un ingeniero bilbaíno
para ahorrar costos en el mundo del automóvil. Eso facilitó un desmontaje brutal. Las marcas de automóvil, desde el Just in Time, ya no fabrican coches, montan accesorios de coches. ¿Qué nos ha pasado a nosotros con el Just in Time de los adolescentes? Sería interesante verlo, ¿no? Josep. Habíamos preparado una serie de preguntas. Me parece que la cosa irá por otro lado, pero bueno. Eres perspicaz. Sí. Partiendo de la base de tu provocación y de lo que ha planteado ahora Susana y lo que ha dicho antes el doctor Begué, ha hecho un comentario crítico y delicado. Ha dicho 40% de TDAH en ciertos dispositivos y un 4% en otros. ¿Qué nos está pasando? ¿No? Se ha planteado si era ideológico el asunto. Los trastornos mentales son constructos socioculturales y, por tanto, están condicionados por la ideología del momento. Los trastornos mentales no son entidades naturales. La tuberculosis es una entidad natural. La esquizofrenia no lo es. La depresión tampoco. Y el TDAH tampoco. Y como estamos en confianza y entre amigos, yo le contestaría al doctor Begué que cuando el Departamento de Enseñamiento nos encargó, hace ya muchos años, un estudio sobre los trastornos de conducta y los trastornos de déficit de atención en los centros escolares de Cataluña, Míriam se ríe, nos encontramos con una cosa muy curiosa. Hicimos grupos de discusión, es decir, nos desplazamos a los centros escolares para preguntar a los protagonistas qué pensaban sobre el asunto de los déficits de atención. Y en una localidad, que recuerdo el nombre pero que no voy a mencionar, nos encontramos con que las familias, todas las familias que formaban parte del grupo de discusión, todas tenían un hijo con TDAH. Todas. Y en una población situada a 10 kilómetros de distancia, es decir, no era el África subsahariana, era a 10 kilómetros de distancia, no hubo ninguna familia que tuviera un hijo con TDAH. Dices, bueno, puede ser un tema de azar, pero hay una variable que a mí me gusta siempre señalar, y es que en esa localidad en la que todas las familias tenían un hijo diagnosticado de TDAH, muy cerca, muy cerquita del centro escolar, había un gabinete privado especializado en TDAH, que reunía las condiciones de que sea X un niño que entra en el dispositivo, existe probabilidad de 0,9 de que salga con este diagnóstico, ¿no? Es decir, ojo, entonces ahí cuando hablamos de salud, tú decías, Susana, hay que repensar. Hay que repensarlo. De entrada tenemos que repensar nuestro objeto de trabajo. ¿Nos orientamos hacia el malestar o nos orientamos hacia constructos que en algunos casos están favorecidos por el neocapitalismo de la industria farmacéutica? ¿Vale? Y por tanto, mucho ojo con eso. Y no estoy descubriendo nada nuevo. Cada vez que aparece una nueva edición del DSM, aparecen trastornos, desaparecen trastornos. Antes había el autismo, ahora hay el TEA. El Asperger ha desaparecido, no sabemos dónde está, ¿no? Sí. Pasan cosas muy curiosas, ¿no? Se reformulan diagnósticos, cambian los criterios, cambian las prevalencias, se modifican las incidencias, ¿no? Susana, sí, yo creo que sí que hay que repensar. Lo primero que tenemos que hacer es repensar sobre qué estamos trabajando. Eso a los especialistas en cardiología, en oncología, en infecciosas, no les pasa.
porque la tuberculosis pulmonar o el cólera o el cáncer de mama se definen ahora exactamente igual que hace 50 años, pero no se define de la misma manera el TDAH o la esquizofrenia ahora que hace 5 años. Y ese es un asunto a pensarlo, ¿no? Eso por un lado. La pregunta que tú hacías y que tú has abordado también en la comunidad, ¿se puede pensar la promoción y la prevención del malestar, ya no digo el trastorno, del malestar, independientemente del contexto e independientemente de los integrantes de este contexto? Tú has planteado una intervención que era el modelo abuelo-nieto, ¿no? Sí. Bueno, para mí eso es trabajo en la comunidad, porque justamente los programas intergeneracionales combaten un elemento fundamental generador de malestar, que es la soledad. Yo hoy estoy acribillado, no sé qué pasa. Se puede poner sin sonido, ¿no? Sí, ya. Existe el sin sonido. Gracias, Susana. Susana es genial. Esta mesa acabará pareciendo una escena de los hermanos Marx, ¿no? Es decir que... Oye, Josep, entonces, tú, Josep, planteas una cuestión muy importante, y es que en el siglo XXI aún nos estamos preguntando, o algunos se preguntan, cuál es el objeto de la salud mental. Esto es muy importante. Y a continuación nos podemos preguntar también lo siguiente: ¿por qué después del informe de Ubrí seguimos atendiendo pacientes? ¿No? ¿Por qué cada vez que alguien entra en un centro de salud mental, antes era muy sencillo, la gente entraba en el cuartelillo de la Guardia Civil y ya se sabía que allí pasaría cualquier cosa por la patria? Pero en el centro de salud mental ahora los jóvenes lo tienen claro. Ojo, va a ocurrir cualquier cosa por la locura. ¿Esto es pertinente en esta época? Además, con nuestra ignorancia, porque no nos hemos aclarado de qué es esto del malestar, el malestar humano. ¿A ti, Maribel, qué te parece esto? Yo creo que vosotros sabéis más de esto que yo, que sois los que estáis ahí al pie del cañón, ¿no? Y sois los que en el día a día estáis viendo a pacientes y examinando la realidad. Y yo creo que todo lo que habéis comentado me parece absolutamente relevante, ¿no? El tema de la definición del problema de salud mental, el por qué en determinadas épocas hay más diagnósticos de un tipo de problemas que de otro, como decía Josep, por qué desaparecen de pronto trastornos, qué pasa, ya esos trastornos no existen. Es un tema muy, muy complejo y yo quizás vuelvo un poco a lo que decía al principio. Quizás lo que hay que replantearse es el objeto de nuestra intervención, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si nos queremos mover dentro de ese paradigma de la salud mental comunitaria o queremos hacer otras cosas. Y ahí los profesionales que trabajáis en el día a día tenéis mucho que decir. Hombre, yo no obviaría que el apoyo de las instituciones, los recursos que dan las instituciones es fundamental para poder replantearse el objeto de la intervención y para poder decidir qué es lo que queremos hacer. Porque una cosa es lo deseable y otra cosa es lo que realmente tú puedes hacer en el día a día. Si las instituciones te facilitan hacer un trabajo comunitario y desarrollar, como comentaba, pues un programa abuelo-nieto que tiene un coste muy pequeño y grandes beneficios, pero si no te dan la opción a que hagas eso y la única opción es que estés en consulta de tal hora a tal hora,
pues no tienes tiempo de hacer otras opciones que pueden ser también muy interesantes y complementarias al trabajo del día a día, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la salud está en continua evolución, el concepto de salud está muy ligado al momento social y a la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que ahí los profesionales de la salud mental tienen ese derecho a sentarse, reflexionar y pensar hacia dónde queremos ir. La salud mental comunitaria en su momento pues, supuso un cambio de paradigma, claramente. No es una simple prestación de los servicios en la comunidad, es un cambio de paradigma, pero obviamente el momento actual y la sociedad en la que estamos y la definición de los profesionales y el apoyo de las instituciones también van a marcar el camino. Oye, cuando dices cambio de paradigma, ¿a qué te refieres? Bueno, pues me refiero a que cambia el concepto de lo que es la salud mental. Entonces cambia el concepto y evoluciona incluyendo elementos que hasta ese momento no se habían incluido. El problema que tenemos en la actualidad es si realmente seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, pero con otros nombres, y hacemos un mucho de lo que es la intervención tradicional, del modelo biomédico tradicional, y un poquito de lo que es la salud mental comunitaria. Si ese cambio de paradigma, de concepto de lo que es o debería ser la salud mental comunitaria se está haciendo o no, o a lo mejor es el momento, como habéis dicho, de sentarse y pensar hacia dónde queremos ir. Sí, yo quería hacer un comentario en relación a todo esto y también por lo que ha comentado antes Josep sobre los diagnósticos, ¿no? Has hablado de esto, ¿no? De que los trastornos mentales tienen mucho de constructo sociocultural. Entonces, yo pienso que también estamos en un momento en que seguimos sobredimensionando lo que es el diagnóstico individualizado, el diagnóstico del paciente. También sobredimensionamos la intervención, es decir, ¿qué le pasa? ¿Qué nombre le ponemos? Y enseguida, ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Pero entonces echo de menos dónde está, si sabemos, ¿no? Que estamos, y creo que en esto coincidimos todos, sabemos que estamos en una sociedad o en una serie de comunidades que están generando malestares importantes, que generan patología mental, ¿no? Y que además a quien les genera esta patología mental les decimos, bueno, es que esta juventud de hoy en día no aguanta nada, ¿no? Porque, jolín, si tenéis de todo, ¿no? Entonces, si sabemos que esta comunidad está generando problemas, yo me pregunto, ¿dónde está el diagnóstico comunitario, ¿no? Es decir, pienso en esto, no sobredimensionamos el diagnóstico en los chicos y en las chicas, pero en cambio, ¿dónde está el diagnóstico comunitario? Pero claro, yo lo pienso desde el punto de vista más de lo que más conozco, que es la intervención directa con los chicos y las chicas, ¿no? Tú, para hacer una buena intervención deberías de hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico que además sea revisable a lo largo del tiempo según la evolución del caso. Deberías de operativizar ese diagnóstico y plantear una serie de intervenciones que además sean lo más, diríamos, con el tiempo necesario, ¿no? Valorar la evolución, etcétera, etcétera. Pero todo en base a un diagnóstico, ¿verdad? ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el diagnóstico comunitario, ¿no? ¿Dónde está ese diagnóstico que nos diga qué es lo que está ocurriendo a nivel social y qué cosas debemos de hacer para cambiarlas? Y luego otra pregunta, que si queréis ya entramos más tarde, es de qué manera generamos intervenciones que verdaderamente generen un cambio en la comunidad, ¿no? Porque si no, al final lo que nos encontramos, y si queréis el paralelismo, es que si tenemos un árbol, ¿no? Donde las hojitas se están poniendo amarillentas y algunas incluso se caen, pues igual lo que estamos haciendo es intervenir sobre cada una de las hojitas, ¿no? Alguna la pintamos de verde porque no tenemos otra manera, a veces la intervenimos en varias hojitas, ¿no? En plan grupal. A veces las sacamos de allí, las curamos y luego las volvemos a insertar en el mismo sistema que no funciona, pero
estamos atendiendo a cosas individualizadas sin irnos un poco a las raíces, ¿no? Que para mí sería el diagnóstico que yo llamo el comunitario, ¿no? Y que desde mi punto de vista, al menos a mí, me falta, ¿no? Vale. No, estaba pensando que tal vez ese es un punto, ¿no? Es decir, cuando yo decía repensar, incluso repensar las palabras que utilizamos para poder dar cuenta de lo que sucede, tal vez una palabra que tenemos que revisar es la de diagnóstico. Tal vez hay que revisarla, porque es verdad que la palabra diagnóstico muchas veces nos lleva al registro biomédico. Es difícil salirse del registro biomédico. Es difícil, por ejemplo, pensar que cuando entra alguien a un centro de salud mental es alguien que va a venir a hablarte de su sufrimiento. Sí. Y no que va a mostrarte una patología. Esto que ¿no? dices Es decir, me parece, es muy importante. Claro, es un punto como muy central, digamos, incluso en este punto del diagnóstico comunitario, ¿eh? Que entiendo a dónde vas, pero quiero decir, tal vez por ahí si nosotros pudiéramos pensar en que en realidad no se trata tanto de diagnóstico, sino de prácticas de nominación. Bueno, y digo, no es que sea tan distinto, pero sin embargo, cuando se nombra de otra manera, produce otras realidades. Sí, bueno, ¿no? Llámalo como quieras. Yo No, pienso no, que hasta pero un fontanero es que no- diagnostica, o sea... No, pero no es tanto llámalo como quieras. Digo, podemos pensar que las palabras sí. generan... Pero me refería a la comprensión, ¿no? Llamémoslo diagnóstico, lo que sea, pero el comprender qué es lo que está fallando en un sistema, ¿no? Nos lleva a poder modificarlo, si no es complicado, ¿no? Sí. Pensad lo siguiente. Cuando alguien va al cardiólogo, lo primero que pregunta, o lo segundo, después de saludar al cardiólogo, es ¿qué me pasa, doctor? ¿Esto es posible seguirlo pensando en la salud mental? ¿Qué me pasa, doctor? A lo mejor se trata más bien de cómo facilitar en la conversación que alguien diga ¿qué me pasa? Algo inaudito para muchos aún. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, doctor? Se lo voy a explicar. Claro, esto modifica sustancialmente la idea de diagnóstico en la salud mental y pone en cuestión esa función biomédica que sigue teniendo la salud mental. Sí, de hecho todos podemos reconocer que ahora los adolescentes nos preguntan cuál es mi diagnóstico o nos dicen cuál es su diagnóstico, ¿no? Es decir, que están convencidos que son un TEA, ¿no? Y entonces finalmente terminan en la unidad de TEA para verificar que se trata de eso. Entonces, ese es un punto es interesante lo que tú dices, porque introducir la dimensión de la pregunta, digamos, en una consulta, eso para mí es comunitario, porque en realidad es preguntarle al sujeto que viene con qué comunidad viene en su cabeza, ¿no? Porque es verdad que está la comunidad, eso externo que vemos, pero después está, cada vez que un chico viene a hablarnos, nos habla de la comunidad por la que está habitado, que es alucinante. Digamos, no tiene nada que ver con esa supuesta comunidad que tenemos alrededor de nuestro centro o de la que podríamos hacer no sé qué trabajos, etcétera, que seguro que hay que hacerlos, por supuesto, pero después está esa comunidad de la que cada sujeto que viene a hablar, y que pienso, por ejemplo, que esa sería una apuesta de la salud mental comunitaria, dar la voz a las personas que vienen a nuestros dispositivos, que haya espacio para darles la voz. Y por eso hablaba de la comunidad de profesionales, porque los profesionales a veces estamos tan agobiados por el exceso, por la cuestión de la exigencia de accesibilidad que está medida por días que tardamos en atender a los pacientes, porque simplemente somos los que somos y tenemos las horas que tenemos, y a veces queremos hacer clínica, y cuando queremos hacer clínica necesitamos un tiempo con una cierta continuidad. Bueno, qué sé yo, eso no es tan sencillo de obtener, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Josep, ¿quieres? Bien, en la línea de ir repensando, ¿no? y de dar la voz, ¿no? Es cierto, el problema es que desde la administración
se insiste en este modelo biomédico. E incluso en algunos momentos se llega a una cierta perversión con un concepto que a mí especialmente me provoca auténtico prurito generalizado, que es el concepto de comorbilidad, ¿no? Es decir, la comorbilidad es un concepto, una praxis derivada directamente del DSM, ¿no? Por la metodología, por cómo está concebido el DSM, en el sentido de que si un individuo, un chico o una chica, presentan síntomas diversos, compatibles con diagnósticos diversos, a partir de esa metodología se considera que esta persona puede tener 5 diagnósticos. ¿Y dónde está la perversión? La perversión está en que cuando el servicio, cuando el dispositivo dice tengo 30 pacientes con 4 comorbilidades, pueden optar a un mejor presupuesto. Ojo, al menos en la época en la que yo estaba en el Partaulí, la cosa funcionaba así. Es decir, demuestren ustedes que tienen una alta comorbilidad y lo tendremos en cuenta a la hora de financiar su servicio, ¿no? Esto es una perversión, porque ¿por qué consideramos, en torno a eso de repensar, ¿no? ¿Por qué consideramos que esta persona con toda una serie de malestares tiene 6 diagnósticos o todo forma parte de un sufrimiento en el cual se articulan diversas manifestaciones, diversos síntomas, si se quiere, ¿no? Cuestionar el concepto de comorbilidad en algunos entornos puede ser vivido como una especie de subversión, ¿no? Ojo, ¿no? Esto no es el discurso dominante, ¿no? Por tanto, yo diría que tendríamos que cuestionar la idea misma del diagnóstico clínico, igual que como se utiliza en el campo de la medicina, y apuntar más al malestar, ¿no? Pero eso requeriría cambios en lo administrativo, es decir, cómo se evalúa todo eso, ¿no? Es decir, si es que hay que evaluarlo, ¿no? Eso es lo que se me ocurre en relación a todo esto. Maribel hablaba de apoyos en la conferencia. ¿Por qué no hablamos de las familias? ¿Y en qué líos nos metemos ahora con las familias? Sí. Yo diría que cada vez tenemos menos familia y que también asistimos a un proceso de profesionalización de los cuidados, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Bueno, yo recuerdo cómo era mi infancia, que ya hace bastante, ¿no? Y la familia tenía un peso muy importante, entre otras cosas porque siempre había alguien en casa cuidando de mí o de mi hermano, ¿no? Y eso, como sabéis ahora, es como bastante imposible, ¿no? De modo que todos aquellos cuidados que proporcionaba la familia como comunidad más cercana, pero también el vecindario, los vecinos, siempre estaba yo en casa de la vecina o de mis padres o de mi abuela, ¿no? Todo esto se fue diluyendo mucho. Entonces yo tengo la sensación de que hemos ido profesionalizando los espacios de cuidado, ¿no? A través de muchas cosas, de las acollidas matinals, ¿no? La acogida matinal en la escuela, diríamos, la precocidad en la introducción de los niños en las escuelas, que cada vez es más pronta, ¿no? El alargamiento de los horarios escolares, las extraescolares, los servicios sociales. A sanidad también llega mucha parte de esta necesidad de cuidados que antes se proporcionaban más en el espacio familiar, ¿no? Entonces yo tengo esta sensación de que estamos profesionalizando los cuidados, ¿no? Es decir, que hay este desplazamiento de la crianza y de la cura hacia entornos profesionalizados, pero al mismo tiempo sigo un poco con lo mismo, ¿no? Diríamos, no estamos pensando en comprender cuáles son los condicionantes que esta nueva realidad genera en nuestros hijos y hijas, sino que seguimos aferrados a esto, ¿no? Al diagnóstico del niño o de la niña, ¿no? De que tiene tal cosa, tiene tal otra, ¿verdad? Entonces, por eso insistía en la necesidad de comprender cuáles son los condicionantes en los que estamos para comprenderlos y para tratar de resolverlos, ¿no? O de cambiarlos en la medida que sea posible. Sí, bueno, yo he comentado
como factor protector, ¿no? El tema del apoyo social, y para los niños y los adolescentes, aunque efectivamente los cambios sociales y con la incorporación de la mujer al trabajo, pues hace que obviamente el tema de los cuidados no se concentre exclusivamente en el padre y la madre, pero independientemente de eso, los estudios muy recientes siguen mostrando que para los niños y los adolescentes la figura materna y paterna es fundamental, lo sigue reconociendo como su principal fuente de apoyo, el que le transmite esa seguridad emocional, el que le da ese espacio de seguridad dentro de la casa. Y eso de los 12 a los 14 años seguro. Es verdad que a partir de los 15 pues empiezan a producirse fluctuaciones, pero en el estudio que nosotros hicimos, la madre sigue siendo desde los 12 a los 18 años la persona de la familia que más apoyo les da con más frecuencia, y eso lo reconocen, aunque no estén tan satisfechos con el apoyo que les da a partir de los 15. Es obvio, estamos en plena adolescencia y ahí hay una crisis que solucionar intrafamiliar de lo que cada uno opina que debe o no debe hacerse, pero bueno, esas crisis que se producen en torno a la adolescencia son también superables en la mayoría de las familias que tienen un estilo comunicativo adecuado, etcétera. Pero yo creo que desde lo que es una perspectiva de la atención en salud mental comunitaria, la familia y el contexto escolar son dos puntos absolutamente clave con los que hay que contar. Porque así además lo evidencian los estudios. Para el adolescente, incluso por encima del grupo de iguales, incluso por encima del apoyo que le brindan los abuelos, que puede ser el familiar más querido, siguen reconociendo la figura del padre y la madre como esenciales para configurar su sistema de apoyo, el que le da el que le aporta su bienestar y le asegura su estado positivo de salud mental, ¿no? O sea que yo creo que desde una perspectiva comunitaria, pero si volvemos a una perspectiva más clínica, pues obviamente nos centramos más en el tratamiento individualizado, en el tema de la patología concreta, del diagnóstico que hemos hecho, y aún así yo creo que hay que recuperar la familia como un elemento protector para la salud mental. Y con la familia hay que trabajar, también lo digo, porque muchas veces la percepción que tienen los padres es que le están dando todo el apoyo que ellos necesitan, y luego es una cuestión a veces de analizar las dos partes y ver que ahí hay un desequilibrio, que cada uno está en un momento y en un punto diferente respecto a las necesidades que percibe del otro, y eso es necesario hacerlo. Sí, por ahí nosotros, no sé si estamos hablando desde perspectivas individualizadas, porque es verdad que vemos mucha gente y además formamos parte de una red, y no pensaría tanto la clínica que se hace en los servicios de salud mental como perspectivas individualizadas. Sí, lo que pienso es, por ejemplo, que nosotros encontramos muchos chicos, tanto niños, niñas, adolescentes, que se presentan como un poco desenganchados del otro, ¿no? Es decir, hay algo de un ser dejados caer. Vienen a dar justamente al contrario que la idea de la familia, digamos, como sostén, que estoy de acuerdo que la familia en alguna época, no sé en cuál, pero en alguna época cumplía con la idea de un sostén y de un marco. Es verdad que nosotros ahora encontramos más bien algo de chicos que vienen a dar cuenta de la inconsistencia del otro con el que se confrontan. Y eso tanto a nivel familiar como a nivel de lo educativo, digamos, hay algo donde son, podríamos decir así, los dejan un poco solos.
Y realmente no es tanto, porque realmente ahí es interesante pensar si es lo mismo sentirse solo que estar solo. Y yo creo que en este momento muchos chicos verdaderamente están solos. No es que se sienten solos, porque cuando uno se siente solo se puede hacer un trabajo sobre eso. Pero cuando uno está solo, ¿a dónde ir a buscar al otro, no? Entonces, me da la impresión de que, y que creo que eso es un efecto, no sé, lo pienso así, tal vez estoy equivocada, pero tal vez también es un punto a pensar, es un efecto del hiperdiagnóstico, es un efecto de la vida medicalizada, es decir, eso produce efectos sobre las instituciones que deberían servir para inscribir a las personas. Y hay algo de esas instituciones que pierde su sentido cuando la respuesta es el diagnóstico, cuando la respuesta a partir del diagnóstico es una medicación, ¿no? Entonces se pierde, por ejemplo, hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, que es Martín Correa, que dice que hay que rescatar los saberes profanos de la gente, o cómo trabajar desde el vínculo, ¿no? Cómo trabajar desde el vínculo para reconstituir algo de ese otro que no está. Entonces, incluso la misma idea de familia es algo que hay que repensar, ¿no? Porque en realidad no sé si la familia qué es, ¿no? La familia son unas personas, o más bien son unas funciones que se dibujan y se desdibujan según las épocas, ¿no? Es decir, como... Vale. Miriam y yo hemos pensado en que quizás la sala podría ya intervenir y sugerimos un tema que es la salud mental comunitaria y la escuela. Vemos aquí algunos... ¿Dónde tenemos el micro? Ahí. Vale. Antes de tu intervención vamos a leer un... Sí, buenos días. Hay una intervención online que yo creo que va muy en lo que estamos ahora tocando, que Roger ha mencionado lo de la profesionalización, y ahora con lo que está comentando Susana, que dice, lo voy a traducir: si estamos de acuerdo que el trabajo comunitario ha de significar que las personas atendidas y su entorno, la comunidad, han de estar en el centro de la intervención, podríamos hablar de trabajar transcátedra, donde trans se refiere a la capacidad de que el saber del otro nos traspasa y modifica el propio saber, creando un nuevo saber colectivo e individual, y donde cátedra involucra el saber de diferentes profesionales, pero también de la persona atendida y de la comunidad en igualdad, desjerarquizando los saberes. Me parece que va muy a la par con lo que estamos hablando, y lo comenta David Ventura, que también es co-líder del Plan de Salud Mental de Vendrell, que luego hablará de Pep Moya. Sí. Hola. A ver, cómo pensar un poco. Gracias a la mesa porque han planteado cuestiones que me hacen recordar la mesa última sobre lo comunitario en la red. Entonces, ese día todos o varios hablamos del modelo biomédico que está en el campo de la salud mental, que nos determina de una manera, diría, casi absoluta. Una pregunta es, ¿hay algún centro de salud mental de este país que trabaje de otra manera? Primera pregunta, porque resulta que muchos, y desde hace años, nos planteamos este constructo, pero todavía no sé si hemos podido cambiar algo. Y la otra cosa que me parece importante, en La Vanguardia el otro día, salió un psiquiatra colega que trabaja en un gran hospital diciendo, y tengo aquí el artículo, si no lo perdí,
hay y ya tiene que ver con la educación también, hay 170.000 alumnos en Cataluña que están sufriendo cada día en clase. ¿Por qué? Se pregunta. Porque no están diagnosticados. 170.000. Preguntadle a los docentes, preguntémosles, ¿qué hacen? Que hacen maravillas muchos, no para diagnosticar, cosa que también les piden a los docentes, sino para ayudar a los jóvenes y a sus familias. Entonces, ¿cómo resolvemos y cómo encontramos ese centro, esos centros? Porque todos los profesionales que están en la taula evidentemente tienen una idea distinta de esta. Pero ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hay un lugar que se trabaje de otra manera? Realmente, ya a esta altura de mi vida profesional, es como decepcionante, pero a la vez seguimos todos luchando. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos planteamos cambiar algo en algún lado? Gracias. Sí, hacer un comentario en relación a esto, ¿no? Es que esta cosa que has comentado, ¿no? 170.000 chicos que sufren no sé qué y que no tienen diagnóstico. Pues justamente a eso me refería yo. O sea, aquí el diagnóstico que corresponde hacer es ir más arriba y pensar cómo es que hay 170.000 alumnos, o los que sean, que están sufriendo, ¿no? Entonces vuelvo a usar esta palabra, la del diagnóstico. Ya sé que, bueno, aquí ha generado como... Yo no lo asocio... Para mí no es que haya hiperdiagnósticos, no sé qué. Hay diagnósticos operativos que nos llevan a entender una cosa y a modificarla, y hay diagnósticos que la única cosa que hacen es colocar una etiqueta y lavarse las manos. Entonces, yo cuando hablo de diagnóstico me refiero a comprender bien qué es lo que está ocurriendo allí. Comprender nos lleva a poder modificarlo. Entonces, totalmente de acuerdo. Lo único que quiero decir es que esto es política, es lo político. Lo político está diciendo que se diagnostique a 170.000 niños. Entonces, no estoy cuestionando que todos trabajamos con diagnósticos, tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos, pero este es un problema político que nos trasciende y nos pone mal a todos, y a los niños y a la sociedad en general. Entonces, creo que en el campo en el que estamos todos tenemos que hacer algo con esto. Claro, y para mí es dejar de poner tanto el ojo en la infancia y poner el ojo en la comunidad donde esta infancia está creciendo, porque al final los niños, no nos engañemos, tampoco son tan diferentes ahora de hace 50 años. Lo que ha cambiado, diríamos, sobre todo es el contexto en el que están creciendo. Yo me gustaría comentar, bueno, ellos son los profesionales y te pueden a lo mejor decir con más conocimiento de causa si hay centros de salud mental que trabajan de forma distinta y no aplican el modelo biomédico y llevan a cabo trabajo de enfoque de lo que es la salud mental comunitaria, ¿no? Pero yo creo que sí que hay iniciativas y determinados proyectos que se llevan a cabo que están situados dentro de lo que es el concepto de la salud comunitaria, de la salud mental comunitaria, pero necesariamente tienen que ser apoyadas por las instituciones públicas. Hay un programa que a mí me resultó bastante interesante, un programa de salud comunitaria, no era de salud mental comunitaria, aunque sí que tiene un efecto beneficioso también para la salud mental. Uno que se hizo en el 2018 en el pueblo de Narón, no sé si lo conocéis. Bueno, el pueblo de Narón es un pueblo de Galicia. El director del centro de salud se da cuenta que, bueno, hace lo que se dice dentro de lo que es la intervención comunitaria, una evaluación de necesidades, ¿no? Y se da cuenta de que en el pueblo hay un nivel de obesidad por encima de lo normal. Las condiciones del pueblo hacen pues que
hagan poco ejercicio físico, pues está todo el día lloviendo, hace mucho frío, a la gente obviamente no le apetece salir a pasear lloviendo, con frío, además tienen pues una forma de alimentación contundente que hace que al final el peso del pueblo pues esté por encima de la media. Bueno, hace un diagnóstico, podemos decir comunitario, teniendo en cuenta los factores del contexto en el que ese médico se encuentra en ese centro de salud. Pues consigue involucrar al ayuntamiento, a la Xunta, y hace un programa que se llama 100.000 razones de peso, que es a grosso modo la cantidad que considera que debe de adelgazar los habitantes del pueblo, que ha sido un modelo. De hecho, instituciones de salud de Alemania, del Reino Unido, se han trasladado a este pueblo para copiar el modelo y hace una actuación de salud comunitaria perfecta. Involucra a todos, a los restaurantes para que hagan menús saludables, crea lo que se llama escuelas cardiosaludables. Los niños pues toman conciencia de la importancia del ejercicio físico, de tener una alimentación sana, y los niños son transmisores de esos valores al contexto familiar. Se hacen programas para que los niños vayan andando al colegio, que eso se ha perdido. Yo en mi época nunca, jamás mi padre se le ocurrió llevarme en el coche al colegio, así lloviera, nevara o... yo iba andando como el resto de los compañeros, eso se ha perdido. Las puertas de los colegios están llenas de coches en tercera fila porque hay que dejar al niño cuanto más cerca de la puerta mejor, ¿no? Claro, pero le estamos privando ya el que el niño pueda hacer ese ejercicio físico. Bueno, se incluyó a las actividades deportivas, se contó con bueno, pues los centros deportivos del pueblo. Se hizo una acción comunitaria perfecta. No era sobre salud mental, pero obviamente el bienestar que genera el hacer ejercicio físico, el perder peso y demás, influye también en tu bienestar, en tu salud mental. A eso me refiero, es decir, que sabemos lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos porque posiblemente estamos todo el día involucrados en que yo tengo consultas de tal a tal hora, tengo que ver a no sé cuántos pacientes y además me están pidiendo que le dé un diagnóstico a mí qué es lo que me pasa, ¿no? Pero cuando se hablaba de lo de repensar hacia dónde vamos, pues posiblemente el ahorro que hayan tenido a nivel económico por compra de fármacos y demás, personas que tenían sobrepeso, eso ha sido un ahorro muy importante para la institución, sin contar el beneficio para la salud que ha tenido ese programa. Gracias. Pero necesitamos el apoyo de las instituciones. Si esto ha seguido adelante es porque, en este caso, la Xunta y el Ayuntamiento se involucraron y vieron los beneficios de hacer un programa de este tipo junto a lo que era la atención tradicional del médico que le recetaba los fármacos o las dietas que nunca se cumplían para rebajar de peso. Aún disponemos de 45 minutos, vamos muy bien. Es la primera vez en la historia de Cataluña que el tiempo no aprieta. Endavant. Sí. Hola, em dic Noemí, soy coordinadora dels Hospitals de Día de Badalona y Santa Coloma y venimos de unas jornadas de hospitales de día nacionales y estaba pensando un poco en que somos un servicio de salud mental, que funcionamos de otra manera, que hacemos actividades un poco más hippies, poco científicas, ¿no? Y todas las ponencias que se hicieron iban... ¿Qué es una actividad hippie? Bueno, pues nos dedicamos a hacer cocina con los niños, comemos con ellos, salimos fuera, qué sé yo, ¿no? Hacemos actividades de deporte, vamos todos, terapeutas, educadores, trabajadores sociales, ¿no? Las enfermeras. Bueno, es otro tipo de funcionamiento. Hacemos, qué sé yo, un taller de ilustración, ¿no? Con chicos de institutos que no pertenecen a salud mental, por decirlo así, ¿no? Bueno, funcionamos de una manera diferente y un poco incomprendidos, porque claro, nos lo pasamos bien. Y entonces en salud mental sufrimos mucho. Eso se penaliza. Eso se penaliza. Eso no se cuenta un
un poco mi intervención viene porque la evaluación que hacen de nuestros dispositivos es una evaluación puramente hospitalaria. Nos cuentan las altas, nos piden unos diagnósticos de PCC, paciente crónico complejo, que están cogidos de adultos. Sí, que están cogidos de adultos y que los chicos que tenemos que han hecho un intento de suicidio, que han hecho gravísimos, como tienen un trastorno adaptativo, no cuentan como paciente crónico complejo. Bueno, cosas que no se nos están evaluando. Y al final nos está evaluando si estos chicos son este grupo de hojitas que decía Roger, que luego vuelven a la comunidad o que pueden retornar porque les estamos ofreciendo vínculos seguros, un espacio de confianza, un espacio familiar, con familias, ¿no? Grupos de familias. Claro, todo esto a nosotros no se nos evalúa así, se nos evalúa desde las altas y como no lleguemos a esos, ¿no?, a esos números, pues nos penalizan, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo nosotros desde estas, ¿no?, desde estas conversaciones que tenemos hoy y que vamos teniendo en todos los congresos que vais haciendo y que vamos haciendo todos, podemos luchar para que se evalúe la salud mental comunitaria desde los resultados comunitarios, desde si estos chicos vuelven a los institutos, desde si, qué sé yo, si estos chicos pueden hacer de pacientes, entre comillas, que nosotros no les llamamos así, expertos, y pueden ayudar a los demás chicos de instituto a, qué sé yo, ¿no?, a concienciar sobre la salud mental. Claro, todo esto no se evalúa. Por tanto, ¿cómo podemos hacer salud mental comunitaria evaluándola desde una visión hospitalaria? Muchas gracias. ¿No? Hola, bueno, yo me llamo Carlos, soy educador social, estoy trabajando en el equipo de intervención en crisis, tanto en Mataró como en Ocata. Y en referencia a lo que estáis diciendo, creo que bueno, nosotros cuando intervenimos con familia, escuela y todo lo que rodea al chaval, al chico o la chica, tenemos que trabajar de la siguiente manera para que la red comunitaria funcione de un modo más productiva, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Por un lado, tenemos claro que hay que tratar con todos, hay que acompañar a todos. El centro no es el niño, evidentemente. El centro es quien lo envuelve. ¿Por qué? Porque son mayores de edad, son profesionales, la gran mayoría, excepto la familia, que tiene un aspecto emocional que limita su forma de hacer más racional y, por lo tanto, tenemos que decir las cosas por su nombre. ¿A qué me refiero? Hay que confrontar a los profesionales, pero con mano izquierda, con vínculo y poniéndose en su lugar. Si no lo hacemos, no confrontamos por miedo a lo que dirán o cómo se lo van a tomar. Pero es la única manera que nosotros estamos viendo de que hayan cambios reales, por lo menos en el tiempo que estamos interviniendo, que son 2 o 3 meses, si es intensivo, es de esta manera, haciéndoles ver que, bueno, yo trabajé un tiempo de profesor asociado en una universidad y durante mis 4 años nunca escuché a un profesor criticarse a sí mismo. Siempre criticaba a los alumnos. Es que claro, es que no escuchan, es que no trabajan, tal cual, no sé qué. Y yo, que me considero una persona bastante resiliente, pues por deformación personal emocional, me cabreaba con esos comentarios. Y siempre decía, no te estás haciendo la pregunta adecuada. ¿Qué tú puedes mejorar y qué ellos pueden mejorar? 50-50. Creo que tenemos un grave problema de pensamiento crítico sobre cómo tenemos o cómo tienen que hacer las cosas los demás. De acuerdo, muchas gracias. Guillermo. Muchas gracias y muchas gracias a la mesa. Verdaderamente me habéis disparado varias chispas. Y yo me estaba acordando de cosas que he hecho o que he visto hacer, a veces muy de cerca, y me preguntaba si estas eran comunitarias o cuánto eran de comunitarias. Por ejemplo, la más reciente de todas, la prescripción social. ¿Es una intervención comunitaria? Para ti no. Vale. La prescripción social consiste en aprovechar, en acompañar a un usuario a un servicio de la comunidad. Te llevo a este club de lectura, te presento, apúntate que te hará bien, ¿no? A mí me parecía que tenía un toque de apretar un botón comunitario y aprovecharlo. Otros ejemplos, pero los encuentro no solo en salud mental, sino más bien en servicios sociales.
Por ejemplo, impulsados por un profesional, sí, a veces con mucha energía, impulsados, pero que una vez que arrancan, cogen energía propia. Me refiero a dos ejemplos. Grupos de mujeres víctimas de violencia machista. Diagnóstico, pues cada uno el suyo y más o menos se van identificando y ayudando. Estos grupos cuestan bastante de hacer, no están valorados por sus altas o sus bajas o sus más, están valorados de una manera mucho más cualitativa y entiendo que esta sería una intervención de índole comunitaria, aprovechando una potencia de una comunidad. Acá sí que hay un sentimiento de pertenencia a una comunidad, nosotras, las que somos víctimas de violencia machista, y una profesional que suele dinamizar, acompañar, llorar juntos, en fin. Lo que hace una profesional pringada en una situación tan dolorosa. Otro, grupo de madres con bebés que se montan una guardería recíproca entre ellas mismas para cuidarse los hijos mientras van a trabajar al médico y al final acabaron haciendo una cosa más grande. Es decir, pero están en servicios sociales. Parece ser que el contexto de servicios sociales, quizás porque no tiene el yugo biomédico de la evaluación cuantitativa ni bata blanca, entonces genera o es más permeable a iniciativas de este tipo. Y dentro de la salud mental, una de la cual he participado, también eran toxicomanías, es decir, grupos de multifamilias, y a veces nunca vimos al hijo. Y nos enteramos de que el hijo había mejorado mucho, pero veíamos 10 o 12 padres, madres, en un grupo semiabierto en realidad, nunca cerrado del todo. Y esto era también un apelar a la energía del afectado, de los afectados, mucha sensación de pertenencia. Os imagináis, familias donde hay toxicómanos tienen una identidad. O también las experiencias de Seikula, de diálogo abierto, en la cual aquí arranca una cosa que ves a saber dónde va a parar, pero desde luego sí que modifica al objeto, permítanme decirlo así, que ya es un sujeto afectado, ¿no? Quiero decir que experiencias de salud mental comunitaria, sea en salud mental propiamente dicho o en toxicomanías, que no sé por qué no está en salud mental, o en servicios sociales, las tenemos y para los profesionales que han participado, que hemos participado, han sido, pero de modificarte la vida profesional, nada más, era solo que se me disparó la memoria. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, Sí. quisiera hacer un comentario al respecto, porque han ido saliendo varias personas, ¿no?, que han ido hablando de distintas actuaciones que pueden parecer comunitarias y desde mi punto de vista no lo son. Insisto en lo que yo decía al principio, una cosa es una intervención en la comunidad y la otra... Una cosa es una intervención en la comunidad y la otra, desde mi punto de vista, es una intervención comunitaria. ¿Cuál sería la diferencia? Habéis hablado de esto, ¿no?, de la prescripción social, de que si se hacían grupos de no sé qué. Claro, la prescripción social uno la hace, pues yo qué sé, en el centro cívico o en la piscina o en donde sea, que es la comunidad. Un grupo es algo más que un individuo y en cierto modo crea una mini comunidad. Noemí, en el hospital de día crean una comunidad saludable. Luego nos han hablado del programa de crisis, ¿no?, que también vamos a la comunidad, hablamos con la escuela, con tutti quanti, ¿no? Pero para mí eso no es una intervención comunitaria, es una intervención en la comunidad. Para mí una intervención comunitaria es más lo que ha descrito Maribel Hombrados cuando hablaba de este programa en relación a la obesidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un programa en el que toda la comunidad interviene, toda la comunidad, no alguien que interviene en la comunidad o con varias personas, sino que toda la comunidad se siente llamada a participar de un cambio. Y este es un punto importantísimo, porque de hecho hay otras diríamos, iniciativas muy importantes. Por ejemplo, me gustaría hablarles 2 minutitos de la experiencia que hicieron en Islandia, que no sé si ustedes la conocen, pero merece la pena que la lean,
que es el programa Youth in Iceland, ¿no? Que ustedes saben que en los años 90 en Islandia tenían un problema de campeonato con las drogas, el consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes. Hicieron un verdadero programa comunitario que merece la pena enmarcárselo y estudiárselo bien, ¿no? Porque lo que hicieron es implicar a toda la comunidad, a la policía, a las familias, a las escuelas, a las instituciones, en fin, de cultura, de deporte. Todo Dios estaba implicado. Todas las administraciones estaban implicadas y generaron un programa que básicamente tenía unos puntos que me parecen importantísimos destacar si es que queremos hacer una verdadera intervención comunitaria, que son, la primera, a partir de un buen diagnóstico, como queremos llamarlo, ¿no? de comprender muy bien qué es lo que está ocurriendo ahí, dónde viene el problema. La segunda, que se implique a toda la comunidad. La tercera, que esta comunidad esté coordinada. La cuarta, que trabajen a largo plazo, sin un tiempo determinado, sin un presupuesto que diga, no, esto 2 años y tal, sino que se haga a largo plazo, que se haga énfasis en el cambio en el contexto social y no en los cambios individuales, y finalmente que haya una revisión constante de este modelo basada en la evidencia, diríamos, de que la cosa funciona, ¿no? Y esto, desgraciadamente, pues aquí no lo tenemos, porque no conseguimos funcionar de una manera unitaria, y esta es una crítica que yo haría, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que vemos que se van iniciando programas, llegan subvenciones, llegan becas, etcétera, pero de una forma como muy, diríamos, las administraciones no se ponen de acuerdo, ¿no? Cada ayuntamiento pone en marcha su programa de no sé qué, la Diputación pone en marcha una beca para no sé cuántos, el Estado también, la Generalitat por su lado también. Pero al final esto es como tener, diríamos, si me permiten la comparación, unos papás separados que cada uno le lleva al niño a una actividad distinta, ¿no? Sin ponerse de acuerdo en unos objetivos y sin crear este trabajo que yo sí pienso que es verdaderamente comunitario, que es pensarlo a largo término y que implique a todo el mundo, a toda la comunidad. Sí, bueno, simplemente por apuntar lo que decía Roger, lo que has comentado, Guillermo, bueno, pues sí, efectivamente, ese es el camino cuando se hace, por ejemplo, un grupo de apoyo con mujeres maltratadas, ese es el camino, pero sería realmente una intervención comunitaria si se hiciera desde un enfoque integrador y desde una perspectiva interdisciplinar. Y esas mujeres que van al grupo de apoyo en servicios sociales podrían ser también objeto de atención por parte del centro de salud mental y por parte del contexto escolar, pues trabajar con los niños que han sufrido la violencia de su madre en la casa. Entonces eso sí que sería una manera comunitaria donde se fomenta ese enfoque integrador y todo se ve desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Pero ese es el camino, al menos, bueno, pues se trabaja ya con las necesidades que tiene la comunidad y no se hace simplemente una prescripción, sino que, bueno, pues ese es el camino, pero falta complementarlo. El problema es que siempre trabajamos con compartimentos estancos y donde las instituciones parece que nunca se ponen de acuerdo para abordar temas que les afectan a todos por igual. Sí, un poco para ahondar un poco más en esta discusión sobre comunitario en la comunidad a propósito del comentario de Guillermo Mattioli sobre la prescripción social. Yo estaría de acuerdo contigo, Roger, en que la prescripción social es una intervención en la comunidad, pero es una intervención en la comunidad que no se puede realizar si no hay un planteamiento comunitario. La prescripción social surge y empieza a implantarse en determinados lugares, no de una forma generalizada, pero sí en determinados lugares, a partir de un cambio discursivo por parte de un sector de profesionales de la medicina que otorgan un gran valor a los factores sociales y culturales como generadores de malestar y posteriormente como generadores de enfermedad. La prescripción social tiene una incidencia positiva en el sentimiento de soledad, gente que está sola y se siente sola, y eso tiene una incidencia en la salud mental, en la salud cardíaca, en la obesidad y en 40.000 cosas más, ¿no? Es decir, yo la prescripción social sí que la entiendo como algo que forma parte de un planteamiento comunitario, se realiza en la comunidad,
pero no se podría realizar en la comunidad si previamente no hay un discurso de salud mental o salud comunitaria. Un poco para incidir en esa dialéctica. Josep. Tenemos 3 preguntas en la sala y tenemos algunos elefantes aún que no han salido. Por ejemplo, ¿qué es el fármaco en la salud mental comunitaria? Hay otros elefantes que van a ir saliendo, pero este podríamos tenerlo presente. Sí, hola, gracias. Soy Ana de Jesús, de la Asociación de Psicopedagogía y Orientación. He estado más de 20 años en los EAPS, Departamento de Educación. Y hace un rato Francesc hacía una pregunta y hemos ido dando la vuelta. Ayer estuve en una sesión del Instituto Escola La Mina, en el que la directora explicaba su experiencia de intervención comunitaria. Los que conocemos La Mina pues sabemos que es así o no puedes intervenir. Pero me llamó la atención que en cuanto al dispositivo de salud mental tenían muchísimas dificultades porque las familias desconfiaban. Y entonces ella, una de las medidas que adoptaba era hacer como de mediadora, en el que intentaba incorporar en toda esta comunidad, porque realmente la experiencia que ella explicó era muy comunitaria, pero me llamó la atención, ¿no? Esta dificultad de llegar al dispositivo de salud mental por la falta de confianza. Hola, buenas. Me llamo Laura y trabajo en un club social. Yo, a la hora de ver el título, ¿no?, Com entenem la salud mental comunitaria, me vienen muchas palabras a la cabeza, pero la que más me ha resonado es la de acción. Es decir, lo comunitario requiere acción, requiere energía, requiere mucha energía y mucha acción. Y yo creo que es una acción que debería ser continua en el tiempo. Una acción que no debería ser, como comentabais, un programa, un año, otro proyecto, sino que debería ser un continuo a nivel macro, pero también a nivel micro, a nivel del territorio en el cual se está trabajando. Yo en el territorio en el que trabajo, en relación a las escuelas, cuando vas a preguntar si se trabaja, cómo se trabaja la salud mental, si ha habido algún proyecto, bueno, indagas un poquito, ves que no solo es del territorio del trabajo, lo que voy a responder, pero sí que ves que hay com mancança, no? Diguéssim, que es como piden de alguna manera, ¿no?, que la salud mental esté más presente en las aulas, en las escuelas, no se sabe cómo hacerlo, ¿no? El profesorado también está esperando de alguna manera. Yo pienso que a veces hay incertidumbre, ¿no? Hay ganas de trabajar la salud mental, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Y se está en ello, ¿no? Yo también hablo con otros padres y otras madres de otro territorio y veo que están en la misma situación, dijéramos, ¿no? Y creo que hay que estar muy presente también en la calle a nivel de salud mental comunitaria. Es decir, hay que salir más a la calle, en ocasiones lo pienso. Creo que es muy necesario, desde estando presente en el día a día, como comentaba una compañera, ¿no?, que hacía las actividades más hippies, como ha dicho. Creo que ves, que conoces, creo que se puede generar mucha teoría a partir también de la práctica y creo que hay que a veces repensarse, ¿no?, repensar por usar la palabra del re, el rol que tenemos cada uno también como profesional. Creo que es muy, muy importante también. Gracias. Sí. Bueno, gracias a la mesa, porque coincido con Mattioli, me ha producido algunos chispazos de reacción, ¿no? Entonces, había una cuestión, o sea, dos de esas chispas serían, Josep Moya decía, bueno, los cambios en los criterios de baremación o diagnóstico, etcétera, pues en cardiología o en neurología no tienen lugar y en cambio en salud mental sí. Yo creo que sí, que tienen también lugar, o sea, que cambian los baremos, pues no sé, el azúcar a 100 tal, bueno, ahora no sé qué, pero son casi irrelevantes, digamos, son muy técnicos, ¿no? Y en cambio, en salud mental, los cambios son ideológicamente muy potentes, muy bestias, ¿no? Y detrás tienen, generalmente,
el elefante que citaba Francesc del fármaco, ¿no? Es decir, hay una potencia tremenda en los fármacos que se utilizan o que se quiere que se utilicen, etcétera, etcétera. Entonces, otro de los chispazos era el tema del diagnóstico comunitario y la evaluación. Yo creo que ahí la conferenciante de esta mañana tiene mucho conocimiento en esto, acumulado, ¿no? Es decir, un diagnóstico comunitario, yo he conocido varios en los lugares donde he trabajado, por ejemplo, Nou Barris, no se hace ni en un año ni en dos. Es decir, claro, esto no se puede aguantar, ¿no? Es decir, la administración e incluso las sociedades, vamos a llamarlas biomédicas, no pueden soportar esto. Es decir, las cosas hay que hacerlas inmediatamente y, por tanto, ese tipo de diagnóstico no tiene ningún lugar hasta que los profesionales no nos pongamos en el lugar de hacerlo ver, ¿no? Es decir, cuando uno dice que el DSM, tal, bueno, claro, esto es muy rápido, es muy práctico, bueno, pero si incorporamos qué modelo de familia estamos viendo, qué relación tiene con el padre, con la madre, con la abuela, con no sé qué, cómo vive en la escuela, estamos introduciendo una serie de elementos que de hecho muchos profesionales en este subsistema ya utilizan, pero que se visibiliza poco. ¿Por qué se visibiliza? Bueno, porque al final la evaluación lo que cuenta es cuántos chavales has visto, cuántos fármacos les has puesto, la enfermera en una ABS dice cuántas vacunas ha puesto, esto es lo que cuenta, ¿no? Bueno, pues igual esto hay que cambiarlo. Y acabo con una referencia a un colega estimado que en su momento puso en marcha un programa, un proyecto que se llamaba Intercharchas, es decir, que tenía alguna repetición en alguna experiencia que habíamos hecho en Nou Barris, que se trataba de estar todos y todas los servicios implicados elaborando lo que no sabíamos. Es decir, no lo que sabemos, porque lo que sabe cada uno, esto es para lucirlo, ¿no? En las sesiones clínicas, en la tele, no sé dónde. No, o sea, vamos a hablar de lo que no sabemos, de que no sabemos qué hacer con esto. Y todos en el mismo nivel y todos aportando. Entonces, yo creo que ese proyecto que ha navegado durante años incluía distintos perfiles, por supuesto, de salud mental, pero también de servicios sociales, escuelas, EAPs, etcétera, etcétera. Y ese sería un modelo, no sé si a copiar, pero sí al menos a releer y en tanto que sea posible avanzar. Y si la administración no lo financia, pues habrá que buscar otros financiadores. Aixeca la mà. Hola, bon dia. Moltes gràcies a la taula. Soc Carolina Tarrida, de l'Hospital de Día de Nou Barris, y quería rescatar un espacio que a mí hace tiempo pude participar y que me parecía muy valioso, que eran las taulas de salud mental comunitarias, que eran un espacio de reunión de diferentes entidades, desde las de salud, el CAP del barrio, los tienen... ¿Se escucha? ¿Sí? Están a nivel de barrio y a nivel de distrito, y participaban tanto desde el CAP, en mi caso yo estuve en Vila Piscina, Torrellveta, también Nou Barris, y participaba el CAP de salud, salud mental, entidades vecinales, escuelas, EAPs, y desde allí se podía hacer un poco de diagnóstico de las particularidades de ese territorio y nacían proyectos muy interesantes. Yo recuerdo uno que me ha hecho pensar también la presentación anterior, un proyecto que se hizo entre un instituto con un alumnado bastante complicado y el centro sociosanitario. Y se generó una dinámica que los chavales aprendían fisioterapia, iban al centro sociosanitario con los abuelos, y se generó una dinámica que luego permitió recoger efectos muy interesantes en estos chicos. Solo rescatar este espacio. Vale. Miriam recordaba que quizás hay algunos otros temas que aún no hemos tocado, nos quedan 20 minutos. Y está la cuestión de cómo tragar la pastilla en la salud mental comunitaria. A ver quién se anima a hablar de esto. Mira, ya hay un pastillero. Hola, buenos días. Muy interesante la mesa. Me llamo Monse, soy educadora social. Venimos de una unidad de autismo de Mutua de Terrassa.
Entonces, la salud mental comunitaria. Me viene a la mente, dentro de todo lo que es animación sociocultural, que se habla de democracia y de democratización, entendiendo la democratización como el dar, ofrecer a la persona, pues eso, ¿no? Precisamente pues, espacios, proyectos, y entendiendo la democracia como el que dentro de la persona es donde tiene que surgir ese interés, ese movimiento, esa conciencia por participar, por ser, por estar ahí y por ser miembro de la comunidad, ¿no? ¿Desde dónde acompañamos? Podemos acompañar desde acompañar a encontrar esta identidad, a que cada uno construya su propia identidad, a ver cómo es esta relación con el entorno, a ver dónde estoy, dónde me sitúo, quién soy, hacia dónde avanzo. Tenemos experiencias de participación a nivel, por ejemplo, municipal. Tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de abogados, esto se ofrecía a nivel escolar, y proyectamos un proyecto de mejora de un barrio. Entonces los adolescentes en esa época planteaban, pero yo, ¿por qué yo puedo hablar de esto? ¿Yo puedo participar en una comunidad? Sí. Tú eres un ciudadano, no eres un futuro ciudadano, eres un ciudadano, y por lo tanto, tu aportación, tu visión es interesante, es importante. Bueno, no sé, Gracias. no sé si me he explicado. Muchas gracias. Y tanto. Solamente una cosita. Recuerdo hace muchos años, cuando abrieron los jardines de Sant Boi, del centro psiquiátrico Sant Boi, abrieron los jardines a la población. Entonces, yo tuve la posibilidad de visitarlos y allí había un grupo de personas mayores que recordaban que dentro del psiquiátrico de Sant Boi la población podía hacer deporte, ir al cine. Al final era como un espacio social, cívico, comunitario, y las propias personas con patología psiquiátrica estaban en la ciudad y los invitaban a casa a comer. Y yo pensaba, wow, yo intento hacer eso, pero es que esto era algo que era natural en la población. Qué lástima que se perdiera, qué lástima que se cerraran. Gracias. Hola, soy Adolfo Grisales y trabajo como psiquiatra en la Fundación Nou Barris. Pues no me ha quedado más remedio, Francesc, a responder a tu provocación. Muy bien. A ver, se me ocurren muchas cosas, a ver si consigo ordenarlas un poco y expresarlas con una cierta coherencia. A mi modo de ver, el tema del fármaco tiene mucha tela de donde cortar, porque creo que depende de cómo pensemos los psiquiatras el fármaco y cómo hagamos el trabajo con el fármaco. Me refiero a que si el fármaco lo ponemos en la misma línea biomédica que se está hablando, ¿no? Y damos un psicofármaco como da un digestólogo, un omeprazol, pues me parece que vamos mal, a mi modo de ver. Una cuestión sería trabajarlo desde este punto de vista, es decir, que incluye solamente tener en cuenta los aspectos médicos, el diagnóstico, y por lo tanto entrar como en un sistema protocolizado donde para tales diagnósticos tales fármacos y a tales dosis. Todo esto, que sabéis, está muy bien estudiado, protocolizado, establecido por la Agencia Española del Medicamento y que supuestamente estamos obligados a cumplir, ¿no? A rajatabla. Pero bueno, entonces mi pregunta siempre ha sido cómo de alguna manera continuar haciendo de médico, que es lo que me corresponde, y es decir, ser consciente de que una molécula tiene unos efectos neurobiológicos y físicos indudables y que tengo que cuidar la salud física de esos pacientes a los que me dedico, pero que sin lugar a dudas un psicofármaco no es cualquier fármaco. Tiene muchas otras cosas, entre otras cosas que tienen unos efectos subjetivos que no podemos desconocer. Y creo que una de las vías que me ha permitido a mí en mi ejercicio intentar ir
por otro lado, o en todo caso complementar esta vía biomédica, es tener en cuenta estos efectos subjetivos. Y a partir de ahí, poder plantearme el fármaco como un elemento terapéutico más de trabajo con el paciente, la familia y podríamos decir la comunidad también, porque es un tema que sale en todo, en las coordinaciones con los EAPs, con las escuelas, con servicios sociales, sale siempre el tema del fármaco y algo tienes que decir y explicar al respecto. Entonces, creo que se trata de eso, de cómo trabajamos con el fármaco como un elemento clínico más de trabajo. Y con esto me refiero a poder ponerlo en juego en las intervenciones con los pacientes y con las familias, principalmente, poder hablar de ello, poder escuchar qué piensan los chicos, las chicas sobre el fármaco, qué temores tienen, qué prejuicios, la familia, los padres que vienen diciendo no quiero para nada que me digan a mi hijo, los padres que llegan diciéndome le han sacado un TDAH y vengo a que me haga la receta porque ya sé lo que tiene que tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo irse moviendo en todo ese mar de cosas que no escapan a toda la influencia sociopolítica del momento y hacer algo particular, es decir, apelar a esa subjetividad, a los efectos particulares que pueden tener los fármacos, a utilizar los fármacos muchas veces como un tratamiento sintomático del malestar, pero pudiéndole transmitir a esas personas que no basta, que esos psicofármacos en general no curan nada. En todo caso ayudan a aliviar un malestar, pero que si no hay un trabajo más de fondo, si no apuntamos a intentar entender algo del malestar que aqueja a esa persona y hacer algo con eso, probablemente el fármaco tampoco podrá solucionar nada. Bueno, no sé si me he enredado mucho y si he conseguido transmitir algo, pero mi enfoque es ese, considerar el fármaco un elemento más de trabajo clínico, del cual hay que hablar, hay que escuchar mucho. Yo siempre digo que estos protocolos para tal enfermedad, tal dosis, es una de las cosas con las que yo me rebelo cada día, porque creo que desde la misma biología todos sabemos que bueno, seguro se conoce mucho que los psicofármacos se metabolizan principalmente a nivel hepático. Ya los sistemas enzimáticos hepáticos son muy particulares en cada persona. Y hay metabolizadores más rápidos, más lentos, o sea que ya desde ahí ya hay diferencias interindividuales muy grandes. Entonces no podemos ir a lo protocolario. Me parece que se trata de cómo hacer un traje a medida a cada persona, pero dándole lugar a la palabra, dándole lugar a lo que piensa esa persona, lo que espera, las expectativas, los miedos, los prejuicios, y pudiéndole explicar con claridad y pudiendo poner el fármaco como un elemento de trabajo clínico. Y luego, todo lo que decía antes, obviamente cuidar toda la parte médica, pero sin desconocer y sin dejar de lado toda esta otra parte más subjetiva, clínica, o como la queramos llamar. O sea, el fármaco habla. El fármaco habla y los pacientes hablan mucho de él si se les da el lugar, ¿no? Creo que salir del modelo biomédico también es bajar de ese pedestal en que a veces nos han puesto a los médicos, ¿no? Es usted quien sabe, doctor, ¿no? Y poder bajar de ahí y poder entender que el fármaco es algo de lo que hay que poder hablar con el paciente y saber cómo introducirlo, ¿no? Y tenemos ejemplos muy variados de pacientes que con microdosis, que muchos psiquiatras llevarían las manos a la cabeza, responden de unas maneras espectaculares, ¿no? Entonces, ahí hay habría mucho que decir. Sí, dos apuntes en relación a lo que comentaba Carolina Tarrida. Esta tarde hablaremos de tablas de salud mental, ¿no? Y me consta que en determinadas poblaciones cercanas a donde estamos ahora se van a poner en marcha tablas de salud mental desde una perspectiva absolutamente comunitaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que es un concepto a reivindicar y revitalizar. Y en relación al tema de los fármacos, añadiría algunas cuestiones a lo que ha planteado mi colega. Los psicofármacos se descubrieron de forma casual, todos. La imipramina, los antipsicóticos, fueron una casualidad, fue la serendipia. Es decir, se descubrieron de forma casual, buscando otra cosa, y se vio que había unos efectos, digamos, en el ámbito psicopatológico, pero no fueron fruto de una investigación. Y entonces
se pensó, bueno, se han descubierto de forma casual, pues vamos a investigar y vamos a ver qué podemos hacer con la investigación a partir de lo que se ha descubierto de forma casual. ¿Y en qué punto estamos ahora desde los años 50? ¿No? ¿En qué punto estamos? Han pasado casi 80 años, ¿no? ¿Y en qué punto estamos? Estamos en que hemos mejorado algunos efectos secundarios, pero no ha habido ni un solo psicofármaco, ni en el campo de la depresión, ni en el campo de la ansiedad, ni en el campo de la psicosis, que haya superado los que se descubrieron casualmente. Ninguno, ¿no? Cuando salió el fármaco de la felicidad, es decir, el Prozac, todos, bueno, mejor dicho no, algunos teníamos muy claro que si teníamos un paciente melancólico, Prozac no le daríamos. Le daríamos imipramina, que costaba, no sé si 25 pesetas de la época, ¿no? El Prozac costaba 20 veces más, ¿no? Y esta es una de las grandes diferencias. Los grandes avances en el campo de la psicofarmacología básicamente son económicos. Es decir, un tratamiento con Modecate mensual a un paciente esquizofrénico puede costar 5 euros, pero si le damos Cheplin puede costar 450. Y ese es un elemento fundamental y que lo articulo con una cuestión que también surgirá esta tarde, que es cómo se forman los profesionales de la salud mental, en este caso cómo se forman los psiquiatras. ¿Quién financia la formación de los psiquiatras? La industria. Es así, la industria. Y eso tiene efectos en el campo de la salud mental comunitaria. Vale, vamos a darle la palabra a Pedro y nos reservaremos la mesa 5 minutos para lo que nos parezca. Bueno, Francesc, yo soy psicólogo, trabajo en... vale. ¿Así? Vale. No estoy acostumbrado. No, que soy psicólogo clínico en un CESMIC. Entonces me has hecho pensar lo siguiente. Cuando has hablado del elefante del fármaco, me has hecho pensar en otro elefante, para hacerle compañía al tuyo. Y bueno, no, que me has hecho pensar en un elefante en el sentido de que en infantojuvenil tenemos un gran qué, ¿no? Que es que muchas veces el paciente no viene por demanda propia. La gran mayoría, menos casos excepcionales y sobre todo adolescentes. Entonces, el elefante que me hacías pensar era la angustia de quién estamos tratando, ¿no? Y cuando hablamos de mesas de salud mental y te reúnes en esas mesas, ves que las angustias son muy diferentes, depende el sector en el que estamos trabajando todos. De cara a la infancia está claro que nos preocupa la infancia y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pero los tiempos, los encargos de la administración, los objetivos, las expectativas que tenemos sobre ese menor son muy distintas, ¿no? Y conjugar todo eso a mí se me hace muy difícil, no sé vosotros. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Yo un poco para cerrar para cerrar, ya estamos cerrando, ¿no? Pensaba en alguna imagen que se me ocurría para explicar un poco mejor lo que hemos ido diciendo y lo que yo decía sobre la atención comunitaria, ¿no? Yo vivo en una ciudad de aquí cerca del Maresma, donde es un sitio curioso porque, digamos, es una zona de batalla entre pisos muy modernos, así en plan bastante lujosos y tal, y también una zona de pisos también muy grandes, pero muy hacinados, ¿no? Con un nivel sociocultural mucho más bajo. Y justo cerca de mi casa hay una especie de plaza, así como rectangular, de unos 50 metros, ¿no? Chula, que además los edificios que tiene al lado se sostienen sobre unas columnas, que dices, estos son porterías perfectas para un campo de fútbol de unos 50 metros, dices, esto es fantástico, ¿no? Pero resulta que pusieron un cartelito donde dice no se puede jugar a la pelota, y además de eso, por si no fuera suficiente, pusieron
una ristra de macetas inmensas en medio de la plaza, de lo que yo veía ahí un campo de fútbol, pues pusieron como 20 maceteros gigantes con una especie de cactus con pinchos, que además ahora con la sequía os podéis imaginar cómo están. De modo que ese espacio comunitario ahora es un espacio perfectamente inútil, ¿no? Entonces yo me imagino que eso se hace, pues ¿por qué? Pues porque los niños molestan con el ruido de las pelotas, etcétera, ¿no? Entonces es mucho mejor tenerlos en casa jugando a fútbol con una maquinita donde además le puedes colocar unos auriculares y que no moleste a nadie, ¿no? Pero también pensaba que en esa comunidad pues probablemente hay niños que tienen TDAH, obesidad, yo qué sé, problemas de conducta, millones de diagnósticos de los que hemos hablado. Entonces, para mí una intervención en la comunidad sería, bueno, pues acercamos el CESMIJ a esa zona, llevamos un educador para que hable con ellos y que salgan un poquito de casa. Bueno, a la plaza no podrán ir, pero al menos que vayan ahí a sentarse a un banco y hablar con ellos. O en fin, ¿no? Hablar con las familias para que reduzcan el consumo de pantallas, etcétera. Eso sería una intervención en la comunidad. Una intervención comunitaria sería ir a hablar con el ayuntamiento, ir a hablar con la comunidad de vecinos, decirles, oye, ya entendemos que esto de tener la pelotita ahí cansa, pero ¿y si establecemos un horario, si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y luego ir con los bulldozers y mandar las macetas pues a tomar viento, ¿no? Esto para mí sería una intervención comunitaria y lo otro sería otra cosa. Muy buena, ¿eh? Te has lucido. Yo la verdad es que no sé muy bien qué es una intervención comunitaria, tengo que confesarlo, y creo que me voy mucho más confundida de lo que vine, lo cual para mí es un estado bastante interesante, porque cuando me voy con las cosas muy claras, no es muy bueno. Me llevo algunas ideas, ¿no? Como cuestiones que se plantearon del lado del acompañamiento. Esa palabra me parece fundamental, el acompañamiento, porque no sé muy bien si a veces sabemos de qué se trata. Esta cuestión de partir del no saber, me parece que es un punto que hay que recordarlo siempre. Luego, una cuestión que venía trabajando últimamente, porque me interesa mucho un psiquiatra que todos deben conocer, que se llama Manuel Desviat, que ha trabajado muchísimo la cuestión de la comunitaria y que habla de una clínica participada. Y cuando dice clínica participada, nos convoca a los profesionales a repensar, no dice repensar, eso lo digo yo, resignificar todo lo aprendido anteriormente, y pone un punto de cuestión en esto de lo saludable, que este es el otro elefante del que no hablamos y que queda para el resto, porque es verdad que se habló de mentes sanas y mentes saludables, y no sé si es exactamente lo mismo que hablar de un problema cardiológico. Si se puede hablar de mentes saludables o sanas, es una pregunta que me hago, sin entrar en tocar algo que me parece muy delicado, que es pensar que puede haber un estilo de vida homogéneo. Entonces, bueno, nada, con eso me quedo. Yo me quedo con lo mío, con más salud mental comunitaria, más enfoque integrador y más trabajo interdisciplinar. Y aprovecho para daros las gracias por haberme invitado una vez más, porque he disfrutado muchísimo de todo este debate, que yo creo que es absolutamente necesario. No tenemos pescadito, pero bueno. Vamos a hacer una gamberrada. Le vamos a pasar a Miriam el micro para que os despida. No, yo estoy aquí como representante de la moderación del chat, y todo y que he animado varias veces, animaros a decir también por esta vía. No ha habido mucha participación, pero porque realmente hay muchísima más presencialidad hoy aquí en la sala que vía virtual. Pero me salgo por la tangente. Le toca a Josep, ¿no? ¿Cerrar o no? ¿Tú quieres comentar algo más? No, simplemente que no sé si para aclarar o añadir más confusión, creo que esta tarde
hablaremos de intervenciones comunitarias en la comunidad, hablaremos de urbanismo y salud mental, ¿no? Hablaremos de cómo la estructura urbanística de los barrios tiene una incidencia en el malestar, ¿no? Y por tanto podremos continuar después del almuerzo. Muy bien.